Dice la palabra de Dios lo siguiente: el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias porque ahora nos has concedido el volvernos a reunir una segunda oportunidad en este tu día de reposo para escuchar ahora tu palabra. Oh Señor, ¿quién es suficiente para predicar correctamente? Mas, sin embargo, no confío en mis capacidades, sino en la obra del Espíritu Santo que puede aplicar correctamente estos textos. Suplico que tú me des de tu auxilio, oh Señor, y también el descanso en ti. Ayúdame, oh Dios, a explicar de la mejor manera lo que tú quieres hablar a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y danos gracias, Señor, para aplicar también lo que tu palabra dice en nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Una de las cosas que puede ocasionar frustración a una persona interesada en avanzar en sus estudios académicos o en sus cursos es posiblemente entrar a una clase, sentarse 40 minutos, escuchar a un profesor y salir sin haber entendido absolutamente nada. No hay algo que genere más frustración para un estudiante que entrar a una clase y no haber entendido absolutamente nada. Ahora, esta frustración por lo general está bastante relacionada con los cursos que tratan de algún tipo de números, sean las matemáticas, sean las químicas, las físicas, probabilidades, etc. Son los cursos que por lo general dan esta frustración y resulta mucho más frustrante cuando usted va y le dice a un compañero o a alguna amistad: fíjate que este curso me está costando bastante, ha sido difícil, y la persona le dice a uno: ah, sí, yo tuve que llevar ese curso como 2 o 3 veces hasta que lo pude ganar. Y uno dice: mira, mejor no me ayudes, que eso no me motiva mucho, que digamos. Ahora, el texto que tenemos delante de nuestros ojos en esta tarde nos dice de una persona que estaba en una condición privilegiada y sin embargo no entendió. No entendió. Ahora bien, antes de desarrollar el texto en esta tarde, voy a mencionar brevemente el punto del versículo, porque no quiero extraer un texto fuera de su contexto para inventar un pretexto. El texto como tal, el versículo como tal, nos habla del resultado final de una persona que puso toda su confianza en las riquezas y no en Dios. Todo el salmo como tal habla de personas que han descansado en las riquezas, que han descansado en la vanidad de la mente, que han puesto toda su esperanza en estas cosas y no en Dios. Y por lo tanto, en el último día de sus vidas, las riquezas no le serán suficientes para salvarle o para librarle de la muerte. Ahora, podremos pensar entonces que nosotros no vamos a poder aplicar correctamente este texto, porque no tenemos tantas riquezas como para confiar en ellas y no tenemos tampoco una posición económica privilegiada y así estar lo suficientemente seguros o alejados de la muerte. Yo creo que aquí ninguno puede decir: mira, yo tengo tanto dinero que no me preocupo de la muerte porque voy a esquivarla. No, aquí podríamos decir: este versículo no se aplica para mí. No obstante, estar en honra, como dice el texto, el hombre que está en honra, estar en honra no es algo que es exclusivo de las personas que viven en la opulencia. Tenemos que dejar en claro esto: estar en honra no es algo exclusivo de aquellas personas que tienen mucha capacidad económica. Por lo tanto, he dividido el texto esta tarde, en 3 secciones. La primera es el hombre que está en honra. El significado de la palabra honra como tal en el hebreo tiene 2 connotaciones. Y es que concretamente sí está relacionado con la riqueza o el valor. Cuando una persona dice que estaba en honra, era porque era una persona muy adinerada en el hebreo. Pero de manera abstracta también tiene otro significado. Y el significado en la parte abstracta es una persona que está en dignidad, magnificencia o algo preciado o precioso. Entonces también una persona que está en honra es aquella persona
que tiene una condición realmente muy digna. Honra a tu padre, es lo que dice la Biblia, y a tu madre. O sea, ellos están en una posición que merecen respeto, dignidad, es lo que dice la Biblia. Y ya hemos dicho que no vamos a enfocar el texto en las riquezas. Ya que hemos dicho que no vamos a enfocar el texto relacionado con las riquezas, entonces tendremos la necesidad de hablar de un hombre que está en una condición realmente de magnificencia, en un lugar preciado, en un lugar privilegiado. Eso es lo que tenemos que entender nosotros, que tal vez decimos, no estoy en riqueza, pero ciertamente el texto habla de una persona que está en un lugar muy privilegiado. Ahora, podemos pensar otra vez, bueno, yo nunca he estado en un lugar de tanta magnificencia. Nunca he estado en una posición de tanta dignidad. Nunca he estado en un puesto de tan alto valor, de tan grande privilegio o tan esplendoroso. Nunca me he encontrado en una posición así. Y usted puede decir, bueno, entonces este texto, si lo aplicamos así, tampoco se podría aplicar a mi vida. Bueno, permítame decir lo siguiente, y es que no existe un lugar sobre la faz de la tierra que sea de mayor honra, magnificencia y privilegio en el que una persona pueda estar un domingo que no sea donde el pueblo del Dios vivo y verdadero se reúne. Ese es un lugar realmente de mucha honra. Ese es un lugar realmente de mucho privilegio. Ese es un lugar realmente muy preciado, donde el pueblo de Dios se reúne. No hay un lugar más glorioso y esplendoroso para estar un domingo que no sea donde la iglesia de Dios se reúne, donde el pueblo de Dios, como dice el Salmo, se ofrece voluntariamente delante de Dios. Va ahí para adorarlo, va ahí para reverenciarlo, va ahí para exaltarle, para alabar su nombre, para traer gloria a Él, porque solo es digno Él. Ahora, hay dos razones que voy a dar y que espero sean suficientes. En la mañana estuvimos escuchando acerca del Salmo 133 y se hablaba y decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y se hablaba de que era un canto gradual, un canto que estaba relacionado con los peregrinos que venían desde muy largo y se reunían en ese momento, ese día especial, y venían cantando y se venían motivando y se venían estimulando y decir, mira, vamos para un lugar realmente preciado, vamos para un lugar hermoso. Y bueno, una de las cosas al final que dice era, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso realmente la iglesia es un lugar de mucha honra y de mucho privilegio, porque allí envía el Señor su bendición y su vida eterna. Y en segundo lugar, porque también donde dice el Señor Jesucristo en Mateo 18:20, que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Allí está Él en medio de ellos. Y no hay, y viene la otra parte, es que no hay persona más importante en toda la historia de la humanidad que Jesús. Que Jesús. Venimos porque Él viene, Él nos ha prometido que Él va a estar donde 2 o más se congreguen en su nombre, en su nombre. Y venimos a cantar de Él, venimos a escuchar de Él, de su palabra. En Mateo capítulo 12, versículos 38 y 42, los fariseos y los escribas se acercan a donde Jesús y le dicen, oye, danos una señal de que tú eres el Mesías, danos una señal de que tú eres el Cristo. Ellos querían señales, ellos querían milagros, ellos querían obras portentosas cuando Él estaba. Y Jesús les dice, mira, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Y cuál fue la predicación de Jonás? O sea, Jonás no dijo arrepiéntanse, no, Jonás dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida. Eso fue todo lo que dijo. O sea, era una sentencia de muerte. Y ese pueblo se arrepintió. Se arrepintió solamente a eso. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el pueblo se arrepintió. Y Cristo dice, y más que Jonás. Dice, más que Jonás en este lugar. Y he aquí, más que Jonás en este lugar.
Luego también dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, para oír lo que Salomón tenía que decir. Y él dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. Entendamos lo siguiente, hermanos y amigos, Cristo está en medio de su pueblo y Él es la persona más importante. Y por esto realmente la iglesia se vuelve un lugar de mucha honra, un lugar de mucho privilegio. Es esto lo realmente importante. El unigénito del Padre está donde su pueblo se reúne para adorarle y para exaltarle. No importa entonces ahí la distancia, no importa el tiempo, no importa el clima. Hace poco vinieron unos hermanos que estaban acostumbrados a un clima un poco diferente y estaba sintiendo un poco la presión atmosférica y dice, ¿y cómo hacen ustedes? Él también vino porque venía a escuchar el nombre del Señor y a veces sentimos la presión y decimos, bueno, aquí estamos, aunque haga calor. Aquí estamos, nos reunimos para escuchar el nombre del Señor. Aquí estamos, no importa la distancia, sea 1 hora y media de viaje, sean 15 minutos, estamos porque queremos escuchar a Cristo predicado. Donde Él esté, su pueblo irá tras Él. Su pueblo irá tras Él, donde Él esté. Y es porque venimos, no solamente venimos porque aquí está Jesús, y fuera como que si se estuviera en silencio nada más. No, venimos también porque, es un lugar de honra también, porque venimos a escuchar lo que Jesús tiene que decirnos a nosotros. Venimos a escuchar las palabras de Dios. No se trata, venir a la iglesia, no se trata de un asunto social. No se trata de que me reúno con mis amigos. No se trata de que me reúno con los que tengo cierta afinidad. No se trata de esto, no se trata de un mero formalismo religioso y mucho menos de una labor sin fruto. El pueblo no se está reuniendo simplemente porque tiene que cumplir un día a la semana. No, debemos decir como dijo Pedro cuando vio la transfiguración en el monte. ¿Recuerdan? Bueno es, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Bueno es para nosotros que estemos aquí y no en ningún otro lugar. Y tras decir eso, Pedro no tenía todo el entendimiento correcto en ese momento. Él cuando vio a Jesús transfigurado, él dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y él vio también a Moisés y vio también a Elías. Y él se apresuró y dijo, bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Olvídate, Pedro, de Moisés y olvídate de Elías. Vienes y si vas a escuchar a alguien hablar, es a Cristo. Es a Cristo. A Él tienes que escuchar y a Él venimos a escuchar. A Él venimos a escuchar en cada sermón, cada domingo, en la mañana, en la tarde. Por eso es que es tan delicioso estar, como decía el pastor en la mañana, es bueno y es delicioso estar aquí. Porque venimos a escucharle a Él. Se trata de escuchar una vez más las palabras que el Señor nos ha dado por medio de sus mensajeros. Cuando el Señor envía a los discípulos, cuando el Señor manda a los apóstoles, Él les dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Les está diciendo, nos está diciendo a nosotros, cuando una persona es enviada y está predicando fielmente la palabra de Dios, está recibiendo fielmente las palabras de Jesús. ¿Cuáles serán las palabras de Jesús? Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y qué decimos entonces aquí también? Arrepentíos y creed en el evangelio. Lo que dice Marcos 1:15. Es escuchar cada domingo esas palabras de vida y decir entonces, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Él. Por eso es que este lugar es 1000 veces mejor que ir a la playa un domingo en la mañana. Por eso es que este lugar es 1000 veces mejor que una reunión familiar un domingo. Por eso es que este lugar es 1000 veces mejor que un partido de fútbol, que una final, que lo que sea. Y solamente hay 2 razones para faltar un domingo a la iglesia.
por extrema necesidad, y ahora tengo que decir, yo creo que habría que decir por extrema necesidad, porque para muchos cualquier cosa es una necesidad, y por misericordia, y por misericordia. Y no estando ese día, ciertamente el corazón de un verdadero cristiano va a sentir tristeza, porque no pudo estar en medio de la congregación para alabar y exaltar el nombre de Dios. Y es por eso que podemos entrar, como dice el Salmo capítulo 100, versículos 4 y 5, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Cuán glorioso, cuán hermoso, cuán digno de honra es el día del Señor. Es el día del Señor, y un verdadero creyente dirá: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Es lo que dice el Salmo 118, versículo 24. Pero retomando lo que acabamos de leer en el versículo 20 de Salmos 49, lo lamentable de toda esta grande verdad y de esto tan maravilloso es que hay en este mismo instante y en este mismo lugar personas que, estando en una condición de honra y tan privilegiado, sin embargo, no entienden. Porque eso es lo que dice el texto. El hombre que está en honra y aún así no entiende. No entiende. Qué triste es. Así como un estudiante se frustra porque pasó 40 minutos sin entender, qué triste es cuando una persona está en medio del pueblo de Dios y no entiende que está en una posición de mucho privilegio y de mucha honra. El Señor ha dicho, el segundo punto entonces es: y no entienden. El Señor ha dicho: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es lo que dice Isaías 29:13. Qué triste es cuando una persona disfruta de todos estos beneficios y dones y aún así no entiende. Como dice Mateo capítulo 13, el versículo 13, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Ni entienden. Mi amados, qué lamentable es. Qué lamentable es. Porque al final serán como Judas, que estuvo caminando 3 años. Estuvo con el Señor todo el tiempo de su ministerio y al final nunca entendió. Al final nunca entendió. Luego de escuchar a Jesús predicar los milagros que pudo ver, y nunca entendió. Nunca entendió. Y parece que entienden. Parece que entienden. Porque vienen. Porque piden. Porque tratan. Parece que entienden. Porque escuchan y agachan la cabeza. Parece que entienden. Recientemente, la semana pasada, observaba en los estados de WhatsApp una imagen de un equipo de fútbol que estaba luchando por pasar a primera división, y usted los veía en la foto todos ahí de rodillas orando, y uno dice: parece que entienden, pero son adúlteros, blasfemos, fornicarios, desobedientes, desleales. Parece que entienden, pero no entienden nada. No han entendido realmente. No han entendido. Son borrachos. Son sin temor de Dios delante de sus ojos. Y así hay muchos hoy acá. Y así puede haber muchos que parece que entienden, porque están en un lugar de honra, porque saben que pueden pedir oración por su salud, por su enfermedad, por su trabajo, por su negocio, pero son pocas realmente las peticiones que se levantan por su alma. Son pocas las peticiones que se levantan por arrepentimiento. Son pocas las peticiones que se levantan por fe, por más temor en el Señor Jesucristo. Y están en honra y no entienden. Solo Dios hace al hombre feliz.
La vida es nada, todo se acaba. Es lo que cantaban en YouTube un par de loras. Un par de loras cantaban, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Y luego dicen, alabaré, alabaré. Y están cantando. Y es muy divertido y chistoso. Pero ellas no entienden lo que están diciendo. Ellas no entienden lo que están cantando. Y así hay muchos que de labios honran al Señor, pero su corazón no ha entendido. No ha entendido. Qué triste es y qué lamentable no estar entendiendo correctamente. Porque el verdadero entendimiento espiritual consiste en conocer el estado de nuestra alma. La condición espiritual en la que me encuentro sin Cristo. Eso es un verdadero entendimiento. Ahí realmente hay gozo. Cuando yo estoy en honra y entiendo realmente mi condición de perdición y de pecado y de maldad, pero están en honra y no entienden. Déjame hacer una pregunta. Si tú murieras hoy, si hoy vienen a pedirte tu alma, si tú murieras hoy, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿sabes a dónde irías? ¿Sabes a dónde irás? Si no tienes respuesta todavía, es porque aún no has entendido. Si aún no sabes dónde irías si murieras hoy, si crees que no eres tan malo como para ir al infierno, pero tan bueno como para ir al cielo, si todavía te encuentras en ese limbo, es porque aún no has entendido. Aún no estás entendiendo. Si piensas que por venir a la iglesia, leer la Biblia y orar diariamente irás al cielo, si piensas que eso es lo que va a hacer que vayas al cielo, entonces estando en honra, todavía no entiendes. Todavía no entiendes. Sobre estas personas se cumple la profecía del Señor que dice, viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y una vez más dice el Señor, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? En Mateo 15:16. ¿También ustedes todavía siguen sin entender? ¿Todavía ustedes no entienden su alma, su condición? ¿Cuántos sermones, cuántas verdades, cuántas cosas se dicen en un púlpito? ¿Cuántas cosas no dice la palabra? ¿Cuántas verdades no se hacen en los cultos familiares y aún no entienden? Estando en honra, ¿no entienden? Y te voy a decir por qué es que no entiendes. Porque el hombre natural no puede entender. El hombre natural no puede entender. Dice la escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Necesita la obra del Espíritu Santo que te persuade y te convence y luego te sella y te da paz. Porque el hombre natural no puede entender. Y si tú aún no entiendes, eres un hombre o una mujer natural. Pero mira a tu alrededor, te digo. Mira a tu alrededor y verás que hay hombres y que hay mujeres justo a tu lado que han entendido por la pura gracia de Dios. Que han entendido por la pura gracia de Dios. Por la pura misericordia. No porque sean mejores, sino por la pura gracia de Dios. Hoy en la escuela dominical, con los niños, le pregunté a un chico y le digo, ¿usted es pecador? Y me dice, no, no soy pecador. Sí, tú eres pecador, le digo yo. Y me dice, bravo, no soy pecador. Está bien. Todavía eres niño. Y le digo al otro, ¿y tú eres pecador? Sí, dice, yo soy pecador. Y tú también, y Nancy es pecadora. Entonces digo yo, bendito sea el Señor, vas bien.
quiera el Señor darte el entendimiento espiritual de tu alma. Pero ciertamente, no es solamente decirlo con los labios, sino también creerlo con el corazón. Porque con la boca se confiesa, pero con el corazón realmente es una obra del corazón. Se cree para justicia. Con el corazón. El hombre natural no puede entender. El hombre natural no puede entender, aun cuando puede decirlo muy bien. Pero si no está en una condición realmente espiritual, no puede entender. Porque el entendimiento lo da Dios. El entendimiento lo da Dios. Mira, si tú no entiendes, tú no puedes sentarte y decir, hey, no entiendo, no voy a hacer nada. Si tú estás en la universidad, en el colegio o en cualquier curso, si tú no entiendes, ¿qué vas a hacer? Buscar la manera de entender. Llevarás tutorías, llevarás clases extras, te esforzarás. Bueno, si tú no entiendes espiritualmente tu condición, te das cuenta que no entiendes espiritualmente tu condición, la condición de tu alma, el Señor dice, mira, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú no conoces, tú no las entiendes, pero clama a mí y yo te las voy a enseñar, te haré entender, dice el Señor. Te haré entender. Algunos pueden pensar y preguntar, ¿qué es lo que no entiendo que debo entender? ¿Qué es lo que no entiendo que debo entender? Y dicen como el joven rico, pero si yo vengo a la iglesia, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué es lo que me falta? Porque es que no entiendo lo que dicen que debo entender. Bueno, clama a mí, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Como dice en Lucas 24:45, el Señor cuando habían dos discípulos que iban camino a Emaús y Él les hablaba la palabra y dice la Escritura que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El Señor tiene que abrirnos el entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Si no, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Mira cuán grande es la gracia del Señor y cuán insuficientes somos nosotros. Mira cuán grande es nuestra necesidad de la gracia del Señor. Dice el Señor en Jeremías 9:24, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme. En entenderme, y conocerme. El Señor quiere que tú lo entiendas y que tú lo conozcas. Pero dice 1 Corintios 2:26, pero ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? Pero dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos de su gracia. Le necesitamos a Él. Porque sin el correcto entendimiento, pasará lo que dice el versículo 20. Al final, si estás en honra y no entendiste, si estando en honra no entiendes, mira, semejante serás a las bestias que perecen. Semejante serás a las bestias que perecen. Mis amados, el final de nuestras vidas siempre está cerca. Siempre está cerca. Las múltiples. Voy a tomar un extracto del sermón de Jonathan Edwards, Pecadores airados, pecadores en manos de un Dios airados. Él dice, las múltiples y continuas experiencias de toda la humanidad prueban que el hombre se encuentra siempre al borde de la eternidad, sea para vida o sea para muerte. Los seres humanos siempre estamos al borde de la eternidad, de que nuestro próximo paso sea para estar en el otro mundo. Las maneras invisibles e insospechadas de cómo las personas parten de este mundo son innumerables e inconcebibles. Tantas maneras hay para partir de este mundo. Tantas formas hay para morir.
y abrir los ojos en la condenación eterna si no entendimos. Tantas formas hay. Usted se puede estar comiendo un confite y de pronto se empezó a ahogar. Y lo último que usted pensó es: Señor, dame arrepentimiento y fe. Lo que usted piensa es: me estoy ahogando. Me estoy ahogando. Ayúdeme, me estoy ahogando. Una persona está nadando en una playa y de pronto aparece una marea y lo succiona. Y esa persona no piensa: Señor, dame arrepentimiento y fe en este momento. Esa persona dice: me voy a ahogar. Me voy a morir. Te topas con un vehículo a alta velocidad frente a tus ojos y no piensas: dame arrepentimiento y fe. Piensas: tengo que esquivarlo, tengo que frenar, tengo que ver qué hago en este momento. Las flechas de la muerte pasan, cruzan a mediodía delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta de que en cualquier momento una de esas puede atravesarnos y morir. Los inconversos caminan sobre el abismo del infierno, sobre una cobertura podrida. Y hay incontables lugares en que esta cobertura es tan débil y tan imperceptible. Y en cualquier momento pueden romperse, quebrarse ese suelo podrido y partir. Todas las maneras como los pecadores pueden partir de este mundo están tan en las manos de Dios, están tan universalmente sujetas a su voluntad, que Dios no depende de nada que no sea sencillamente su voluntad para que un pecador vaya al infierno. Dios no necesita un milagro para exterminar con un pecador. Todas las maneras de morir están en sus manos. Y Él puede ejecutar cualquiera, en cualquier momento, a cualquier instante. Y si no entendiste, serás como las bestias que perecen. Serás como un animal que muere. Cualquier intento por escapar resultará vano. Como una bestia que no sabe, que no se entera que su amo ha designado un día para su sacrificio, así el hombre que no entendió perecerá sin darse cuenta. Un buey engordado, un toro, un becerro, una oveja, no sabe cuando su amo dice: este día te voy a sacrificar. Así aquel que estando en honra no entendió, el Señor le quitará su vida y no sabrá qué fue lo que pasó. Casi todos los hombres, si tuviéramos la oportunidad de hablar con ellos, casi todos los hombres naturales que se enteran del infierno, se engañan creyendo que escaparán, que su propia seguridad depende de ellos mismos. Oyen decir que pocos son los que se salvan y que la mayoría de los hombres que han muerto hasta ahora se han ido al infierno. Pero cada uno se imagina que tiene un plan más eficaz que los demás para escapar. Cada uno se imagina que tiene un plan y que lo va a librar. En el último momento de mi vida me voy a arrepentir, dicen. Ciertamente, no tienen ninguna intención de ir al infierno. Nadie quiere ir al infierno realmente. Se dicen en su interior que se encargarán de que esto no suceda y organizan todas las cosas de tal manera que ellos piensan que no fallará. Pero en la condenación entenderán que debieron clamar. Debieron darse cuenta: nunca entendí y nunca clamé. Si les preguntáramos, dirían: no, estando en el infierno, si les preguntáramos: ¿tú tenías la intención de estar acá hoy, en este lugar de tormento y condenación? Ellos dirán: no,
Mi intención nunca fue terminar aquí. Yo ya había planeado otra cosa. Pensaba que mi estrategia era buena. Pensaba encargarme de todo, pero todo esto me sucedió de pronto. No esperaba que fuera así. Me sorprendió como ladrón en la noche. La muerte se burló de mí. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. Oh, mi maldita insensatez. Me engañaba a mí mismo y me complacía a mí mismo con mis sueños vanos de lo que pensaba que haría en el más allá. Y cuando hablaba de paz y seguridad, vino sobre mí la destrucción repentina. Mi amado, si estás en honra y no entiendes, clama a Él. Clama a Él. Porque Él ha dicho, el que a mí viene, no le echo fuera. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. No perezcas, no perezcas esta noche. Clama a Él. Oremos. Nuestro buen Dios, te alabamos, oh Señor, por la misericordia de tu verdad y en tu palabra. Queremos confiar, Padre, en la obra de tu Hijo Jesucristo. Clamamos a Él, Señor, porque ciertamente si fuera por nosotros no entenderíamos en nuestra propia capacidad. Él es el que nos puede dar perdón por medio de su sangre preciosa. Trae entendimiento a aquellos que aún no entienden y a aquellos que por su gracia nos ha sido concedidos el entender. Presérvanos de la falsa fe y de una apostasía. Ayúdanos más bien a crecer en temor reverente y en obediencia a ti. En Cristo Jesús. Amén.